Dicen que antes de cada gran tragedia, algo se manifiesta, observa, avisa, pero casi nadie lo escucha. En Ternoilos, testigos aseguraron haber visto a una criatura alada merodeando los cielos justo antes del desastre nuclear. En un pequeño pueblo de Estados Unidos, un ser con ojos negros como el vacío toca a la puerta, y quienes lo enfrentan jamás vuelven a ser los mismos. Y en Flatwoods, Virginia Occidental, una figura de más de 3 metros descendió del cielo dejando huellas, olor metálico y un terror que nadie ha podido olvidar. Estas no son leyendas sin pruebas, son 5 casos reales, perturbadores y documentados, en los que lo imposible se volvió tangible, y la primera historia te va a dejar en shock. ¿Son presagios, criaturas de otros planos, o simplemente la cara oculta de nuestra realidad? Esto es Clave Oculta. Suscríbete ahora, activa la campana y acompáñanos en esta travesía por lo inexplicable. Porque algunas cosas no solo desafían la lógica, despiertan el horror que duerme en nosotros. Puesto 5. El humanoide de Flatwoods, un pequeño y apacible pueblo oculto entre las montañas sombrías de Virginia Occidental, fue testigo de una noche que lo marcaría para siempre. Era septiembre de 1952, cuando el cielo nocturno fue desgarrado por una luz incandescente que descendía con un zumbido antinatural. Un grupo de niños, entre la fascinación y el pánico, observó cómo aquella luminiscencia se perdía entre los árboles, sin saber si se trataba de un avión estrellado o de algo más siniestro. Corrieron a avisar a una madre del vecindario, Kathleen May. Acompañados por un guardia nacional, se adentraron en la oscuridad de las colinas, sin imaginar el horror que les aguardaba. Al llegar a un claro bañado por un olor penetrante, como de metal quemado y ozono, los perros comenzaron a ladrar con desesperación, y entonces lo vieron. De pie, como suspendido en el aire, se alzaba un ser cuya silueta parecía imposible, una figura de más de 3 metros, con una cabeza en forma de haz de picas, ojos como faros rojos que ardían en la noche y una especie de armadura metálica que emitía destellos verdes bajo la linterna. No caminaba, flotaba, pero lo más perturbador fue su movimiento. Al ser iluminado, giró la cabeza lentamente, con un crujido seco, no humano. Luego, emitió un silbido agudo y penetrante que no solo paralizó a los presentes, sino que les robó el aliento, como si por un instante el aire mismo se congelara. Los síntomas aparecieron después: náuseas violentas, escozor en los ojos, ardor en la garganta. Las ropas quedaron impregnadas de un olor eléctrico. El suelo, marcado con surcos quemados, conservaba huellas imposibles y un silencio ominoso. ¿Qué vieron realmente esa noche en Flatwoods? ¿Fue un visitante de las estrellas, un experimento salido de los laboratorios secretos de la Guerra Fría o algo más antiguo que el hombre mismo? Hoy, el pueblo intenta honrar aquel encuentro con estatuas y festivales, pero bajo la superficie, en las miradas que esquivan el tema y en las puertas que se cierran temprano, queda claro que el miedo persiste, porque el ser de Flatwoods nunca fue capturado y hay quienes aún creen que sigue observando desde las sombras, esperando otra noche como aquella. Puesto 4. El gnomo de Gerona. En la tranquila ciudad de Gerona, donde las murallas medievales aún susurran secretos, algo extraño comenzó a suceder durante los años 70. No eran ovnis, no eran sombras, era algo mucho más perturbador y pequeño. En el otoño de 1972, un grupo de niños regresó a casa pálidos y temblorosos. Aseguraban haber visto a un diminuto ser de no más de medio metro, con barba larga, ropajes antiguos y un sombrero puntiagudo, pero lo que más los aterró fue su mirada.
una expresión que no pertenecía a este mundo. Los adultos no les creyeron, hasta que otros empezaron a ver lo mismo. Personas mayores, turistas, vecinos del barrio antiguo, todos describían una figura idéntica. Algunos dijeron que el gnomo emitía un sonido extraño, como un murmullo gutural. Otros, que simplemente desaparecía ante sus ojos, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado allí. El Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona investigó el caso. Lo que hallaron fue desconcertante. Docenas de testimonios consistentes de personas que no se conocían entre sí, relatando los mismos detalles. Incluso llegaron a vincular el fenómeno con líneas telúricas, con antiguos asentamientos romanos y con zonas de energía inusual. El fenómeno persistió durante más de una década. Uno de los avistamientos más impactantes ocurrió en los jardines de la Devesa, cuando un anciano matrimonio vio cruzar a toda velocidad a la diminuta figura. Lo describieron como un anciano de cuento con un báculo en mano. Hasta hoy, nadie ha podido explicar de forma concluyente qué era aquel ser, pero hay quienes al caer la noche evitan transitar por los callejones más antiguos. Por si acaso, puesto 3, los Black Eyed Kids. Imagina esto. Es de noche, el reloj ya ha superado la medianoche. Afuera, la calle está en completo silencio, solo el zumbido lejano de un poste de luz y el susurro del viento entre los árboles. Estás en casa, quizás viendo televisión, tal vez leyendo o simplemente dejando que el cansancio te lleve al sueño. Y entonces, un golpe seco en la puerta. No esperas a nadie. Te acercas, curioso, y al abrir, los ves. 2 niños, uno más alto, el otro ligeramente más pequeño. Parecen normales, pero algo en ellos no encaja. Su postura es rígida, sus gestos mecánicos, su voz suena como si estuviera ensayada, artificial. Sus ropas no coinciden con esta época, parecen sacadas de otra década, pero lo más perturbador son sus ojos, negros, completamente negros, sin iris, sin blanco, solo un abismo oscuro que parece absorber la luz. Y algo más, tu instinto se activa como un grito interno. No los dejes entrar, no los dejes entrar. Estos son los llamados Black Eyed Kids, o niños de ojos negros, una entidad que ha provocado escalofríos desde mediados de los años 90, cuando un periodista tejano llamado Brian Bettel tuvo el primer encuentro documentado. Estaba en su coche, en un estacionamiento desierto, cuando 2 niños golpearon su ventanilla. Querían que los llevara a casa, pero su comportamiento era extraño, casi robótico, y sus ojos, esos ojos sin vida. Brian sintió un miedo visceral, inexplicable. Pisó el acelerador y escapó. Desde aquel día, los testimonios no han cesado. Se repiten por cientos, en diferentes países, culturas e idiomas, y siempre el mismo patrón. Los niños aparecen por la noche, tocan puertas, suplican entrar, siempre con alguna excusa, hacer una llamada, usar el baño, buscar a su madre, pero algo en su voz es inhumano, hueco, como si sus palabras no tuvieran alma. Quienes han tenido el valor o el error de enfrentarlos cuentan haber sentido un pánico profundo, instintivo, como si el cuerpo supiera algo que la mente aún no comprende. Algunos aseguran que sus vidas cambiaron después. Insomnio crónico, pesadillas, enfermedades inexplicables, incluso accidentes. Pero, ¿qué son realmente? Las teorías abundan. Algunos dicen que son fantasmas atrapados entre planos, otros los vinculan a entidades demoníacas. Hay quienes los relacionan con experimentos genéticos o incluso con híbridos extraterrestres enviados a observarnos, pero nadie lo sabe. Solo hay una regla clara que se repite en cada testimonio, como un eco de advertencia: nunca los dejes entrar. Jamás. Puesto 2. El hombre mariposa de Chernobyl. Cuando pensamos en Chernobyl,
El pensamiento inevitablemente nos lleva a la tragedia nuclear ocurrida a mediados de la década de los 80. Pero hay un capítulo más oscuro que rara vez se menciona. Un secreto que flota entre las cenizas radioactivas del pasado. Semanas antes del desastre, decenas de trabajadores y residentes de Pripyat comenzaron a reportar una presencia aterradora. No era humana, pero tampoco del todo inhumana. Lo describían como un ser alado, de aspecto humanoide, con enormes alas negras y unos ojos rojos incandescentes que parecían atravesar el alma misma. Algunos lo llamaron el hombre mariposa, otros lo compararon con un pájaro demoníaco, pero todos coincidían en una cosa: después de verlo, algo en ellos cambiaba para siempre. Pesadillas vívidas, visiones apocalípticas y enfermedades repentinas comenzaron a manifestarse entre los testigos. El miedo era tan profundo que algunos abandonaron la ciudad, sabiendo, sin saber por qué, que algo terrible estaba por suceder. Las autoridades soviéticas descartaron los reportes como superstición, pero tras la explosión del reactor número 4, los relatos adquirieron un tono profético. ¿Era esta criatura un heraldo del desastre, un mensajero de dimensiones paralelas? Algunos creen que sí, otros que fue el resultado de experimentos ocultos en las entrañas del complejo nuclear. Y aunque los años han pasado, los testimonios no se han desvanecido. De hecho, continúan circulando en los círculos más oscuros del misterio y la investigación paranormal. Lo que sea que voló sobre Chernobyl dejó su marca. Puesto 1, Mothman, el heraldo de Point Pleasant es, sin lugar a dudas, la criatura alada más inquietante y célebre de la historia moderna. Pero su leyenda no comenzó como un mito, sino como una pesadilla real. Todo inició en noviembre de 1966, en las afueras de Point Pleasant, un pueblo rodeado de bosque, río y algo más. Dos parejas conducían cerca de una antigua fábrica abandonada, conocida por los locales como la Zona TNT. El lugar ya arrastraba historias oscuras de la Segunda Guerra Mundial, pero aquella noche, lo que vieron quedaría marcado en su memoria con el filo del terror. Una figura gigantesca surgió de la nada, oscura, de más de 2 metros de altura, con alas enormes y unos ojos rojos como brasas encendidas. Voló por encima del auto, persiguiéndolos con una velocidad imposible y un chillido que hizo temblar los vidrios. Intentaron huir, pero la criatura los siguió durante kilómetros, como si jugara con ellos, o como si quisiera que lo vieran. No fue un caso aislado. Los días siguientes fueron un torbellino de horror. Decenas de testigos afirmaban haberlo visto, una silueta sombría, alada, con presencia opresiva, que aparecía en los campos, cerca de las casas, incluso posado sobre torres eléctricas, observando, siempre observando. Y luego, cosas aún más extrañas comenzaron a suceder. Las radios sufrían interferencias inexplicables, los televisores se apagaban solos, luces erráticas cruzaban el cielo, y hombres de negro, con trajes impecables y expresiones vacías, comenzaron a visitar a los testigos, haciendo preguntas siniestras y dejando advertencias veladas. La tensión en Point Pleasant crecía como una ola oscura. Algunos decían que era el demonio, otros, un vigilante, pero nadie se sentía a salvo. Cada noche, alguien más decía haberlo visto. Y entonces, llegó el desastre. En diciembre de 1967, sin previo aviso, el Silver Bridge colapsó en plena hora pico. El estruendo del metal desgarrándose fue seguido por un silencio espeso. Más de 40 vidas se perdieron en el hielo del río Ohio. Un dolor colectivo se apoderó del pueblo. Y con la tragedia, Mothman desapareció. No volvió a verse. No volvió a oírse su chillido. Solo quedó el eco de las advertencias.
los avistamientos y la pregunta que aún aterra a muchos: ¿era un presagio o una advertencia que no supimos escuchar? Desde entonces, su figura ha sido reportada en otras partes del mundo: Chicago, Fukushima, Chernóbil, lugares marcados por el desastre, como si Mothman no hubiera desaparecido, sino que hubiera seguido su vuelo hacia otras sombras. Quizá aún esté allí, observando desde lo alto, esperando el momento en que los errores humanos vuelvan a repetirse. Tal vez regrese cuando más lo necesitemos, o cuando ya sea demasiado tarde. Y así terminamos este recorrido por 5 casos reales que nos recuerdan algo perturbador. El mundo que creemos conocer solo es la superficie. Bajo la rutina diaria, entre las sombras de lo cotidiano, algo nos observa. Lo cierto es que las coincidencias son demasiadas apariciones, demasiadas tragedias, demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Pero dime tú, ¿cuál de estas historias te impactó más? ¿Crees que estas entidades son reales o simples reflejos de nuestro miedo colectivo? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Y si te estremeció lo que viste, suscríbete ahora mismo a Clave Oculta. Únete a esta comunidad donde exploramos lo que pocos se atreven a contar. Activa la campana y acompáñanos, porque cada semana desenterramos un nuevo secreto. Y a veces, lo que descubrimos no quiere ser revelado. Esto fue Clave Oculta. Y recuerda, las sombras no siempre están vacías.